Hoy casualmente, como se comentaba en los medios, que los drones de los mercenarios ya habían ubicado 100 cabezas de las bandas terroristas. Yo dije, pero no hay reacción. ¿Por qué no hay reacción? Y de entrada, ¿son bandas terroristas o grupos paramilitares? Bienvenido de nuevo. Bueno, yo creo que son las dos cosas y te voy a explicar por qué. Vamos a ver. No es una respuesta fácil, simplista, ¿verdad? Para salir del paso. Yo te voy a decir que la tradición en Haití, desde antes de la revolución haitiana de 1804, ¿verdad? Es esa tendencia a las fuerzas paramilitares, ¿verdad? Sí, que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Me han dicho que no diga tanto verdad, es una muletilla, ¿verdad? Pero resulta, eso que yo te decía, siempre, desde antes, hay una tendencia, yo creo que cultural, que viene del asunto de las tribus africanas, de esos grupos, ahora se dice paramilitares, pero yo te puedo mencionar, los más famosos son los Tonton Macoute, cuando existía el ejército haitiano, ¿verdad? Formal, que también desde el principio del siglo XX, desde el año 24, existía una contabulada y que dio después paso al ejército. Pero general, que a usted es difícil interrumpirlo, pero en el caso de los Tonton Macoute, operaban bajo la dirección de Duvalier. Siempre. Entonces, y siempre fue así. ¿Y esto tiene la dirección de un poder establecido? No, de un poder fáctico, que es el poder económico. Y lo que yo te estoy diciendo a ti, no es Soto Jiménez que lo ha dicho, que si fue una especulación mía te lo dijera también. Pero resulta que tanto Canadá como Estados Unidos, ¿no? Y no es nuevo eso, declararon, es más, le quitaron las visas a ciertos burgueses haitianos, de la oligarquía haitiana, de los 10 o 12 que son dueños del país. Lo acusaron de mantener esa banda. Para que tú lo comprendas y el público lo comprenda, lo que pasa es que esas bandas operan, en este caso, financiadas por esos señores de la burguesía haitiana, como opera la mafia, para proteger la territorialidad de sus negocios, facilitado por algo que está en debate ahora mismo. Yo recuerdo que en este programa yo te decía a ti, cuando se barajaba el asunto del Estado fallido, y yo te decía, no es Estado fallido, en Haití no existe el Estado, porque ha perdido sus principales atributos, y entre sus atributos fundamentales está el monopolio legal de la violencia, legalmente aceptada, que son las Fuerzas Armadas. Eso no existe. Y entonces ahí se meten las bandas. Y fíjate un detalle geográfico interesante, las bandas, para apoyar lo que yo te digo, realmente existen y son fuertes en Puerto Príncipe, ¿verdad? Donde está el asiento, no del gobierno, sino, que es una paradoja, sino donde está el asiento de esos poderes fácticos. ¿Entiendes? Entonces, eso, yo te dije a ti el asunto de los Tonton Macoute, pero después de los Tonton Macoute vino la Balaz, y después de la Balaz vino Le Crémière, que son las quimeras, y una serie que son, ahora sí ya, bueno, cuando yo fui secretario de las Fuerzas Armadas, existían, ¿tú sabes cómo se llamaban? ¿Cómo? Había 6 grupos guerrilleros, disque grupos guerrilleros. Pero entonces eso indica que no hay posibilidad de establecer un orden del otro lado. Claro, claro que el orden, y yo siempre te he dicho a ti, a mí no me interesa lo que pasa en Haití. Tú dirás, ¿cómo? Pero eso es grave. No, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que pase aquí. Lo que pase aquí. Yo lo que te digo a ti, que ellos están en su proceso, ese proceso está no agitado, sino, vamos a usar la palabra, intervenido, que yo te dije el poder fáctico, muchos de los cuales no son haitianos. No son haitianos. Hay un señor, un tal señor Bijou. Ese señor es judío. Ese señor es judío y judío practicante. Para decirte un caso solamente. Bueno, pero resulta que esa intervención, y ahí entramos ya en la geoestrategia. Ahí hay mucho. ¿Te acuerdas un canto de cuando uno era muchacho que decía que en un plato de ensalada todos comen a la vez y jugando a la baraja Tim Marín de dos pingües? Cúcara, mácara y títere fue. Títere fue, ¿verdad? Ya estamos en el títere fue. En el cúcara fue, ¿verdad? Ya estamos ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que así como se llamaban, y te lo voy a explicar con un hecho concreto, se llamaban grupos terroristas. Cuando yo era secretario de las Fuerzas Armadas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía,
¿qué sucedió? Pasó lo que ha pasado siempre. Pasó desde Villazó. Pasó. ¿Qué pasaba? Que esos grupos que operan ahí, esas fuerzas paramilitares, cuando se ven agobiadas por el poder formal o por la intervención militar extranjera, entonces buscan el territorio dominicano como santuario. ¿Y ustedes no para agredirlo, para protegerse, sino como santuario. ¿Qué pasó cuando era secretario de la Fuerza Armada? En el gobierno de Hipólito Mejía, que cuando ellos trataron de hacer eso por la intervención norteamericana, cruzar para acá, las Fuerzas Armadas Dominicanas lo hicieron preso. Y yo lo estuve de visita como prisioneros en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, a los 6 jefes guerrilleros. ¿Y después qué hiciste con ellos? No, después que hice, no, a los 2 o 3 meses, ya ahí nosotros éramos los custodios. Pero en el poder, en el mando supremo, vamos a llamarlo así, en el mando político, los norteamericanos se lo llevaron. ¿Para Estados Unidos? Algunos para Estados Unidos y a otros los reinsertaron en Haití. Pero eso es dramático lo que usted está diciendo. Bueno, pero dramático, ahora, pero ¿qué cierto. persiguen esos señores que financian esos grupos en Haití? Porque están destruyendo Haití. No, yo te dije que ellos trabajan muy parecido, valga la comparación, con la mafia. ¿Por qué? Porque ellos lo que cuidan, esas bandas lo que cuidan es la territorialidad de los negocios de ese grupo. Pero no va a haber consumidores en Haití. Bueno, pero hay que ver también, que ahí hay otro elemento que hay que ver. Mira, el fenómeno de los ilícitos en la frontera son los fenómenos típicos de todas las fronteras. De todas las fronteras. Eso no disculpa el problema. Eso no lo disculpa. ¿A qué me refiero? Armas. Armas, individuos, la trata de individuos, contrabando en sentido general, electrodoméstico y el que yo quiero mencionar, que es la droga. Que no es un fenómeno nuevo. Yo recuerdo cuando yo era agregado militar en Washington, el general McCaffrey. ¿Te acuerdas del general McCaffrey? Claro. Llamado el zar antidrogas. Yo pude conversar en 2 o 3 ocasiones con él. Y él me dijo a mí el problema que era que en Haití había, por ejemplo, en esa época, 7,000 colombianos. Y que, como no existía el Estado formal, no tenía el control territorial ni el control de la violencia, era un problema saber qué hacían esos individuos en Haití. ¿A qué negocios se ocupaban? No hay que ser en ese momento un genio para saber a qué. Entonces, ellos estaban frente a esa disyuntiva. Ahora mismo, por ejemplo, es un hecho, tampoco una especulación. Fíjate, tú coges las bandas, lo que sale en la fotografía y en la fílmica, tú ves el armamento. El armamento es un armamento moderno, de factura que norteamericana. ¿Y por dónde pasa? Por la República Dominicana. Y entonces, por ello. Pero entonces espérate. Es una ficción la protección de la frontera. Sería descabellado no decirte que en tanto en el puerto nodal primero se han encontrado alijos de armas, se han encontrado y se han decomisado. También en el ensancho Sama, en Los Minas, yo recuerdo 2 o 3 que pasaron ahí. Después agarraron otro en la frontera misma, por los lados de Jimaní. Y después agarraron un cargamento de armas cerca de la frontera dominicana, pero ya en Haití, creo que de un legislador haitiano. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.